Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, importante, que hayan empezado la semana lo mejor posible con la mayor de las energías. Y bueno, qué mejor que empezar la semana, ya que con una serie de subiditas, tampoco para irse to the moon, pero bueno, en realidad que hemos tenido ahí una subidita hasta más o menos precios de spot de la plataforma de Bitget, más o menos hasta la zona de los 64.433 dólares. Ahora mismo estamos ahí en un pequeñito retroceso, estamos actualmente en 63.708 dólares por allá que hemos tenido. Era ya que una serie de subiditas, ya que bastante interesantes. Bueno, subiditas que bueno, ayer a pesar de que era domingo, no era el mejor día para analizar, pero bueno, ya pusimos algunas zonas de resistencia que bueno, en el diario. En el caso del diario, pues teníamos la zona de los 64.000 dólares. De hecho, teníamos una resistencia ahí que hemos venido a romper sobre unos 500 dólares por encima. Y bueno, y en el gráfico de una hora, aunque teníamos ahí un pseudo patrón de triángulo que estadísticamente al menos nos llevaría hasta la zona nos podría haber llevado hasta la zona del soporte de los 60.000 dólares, pero bueno, el caso es que ayer en gráfico de 4 horas y gráfico de una hora teníamos en el concorde, teníamos esa media móvil dentro del área de volumen, no era nada determinante porque era domingo, es lógico, el mercado no se mueve. Pero bueno, el caso es que todo hemos tenido una serie de confirmaciones, sobre todo en el gráfico de una hora, una confirmación alcista, y de ahí esa subidita en el precio y vería a buscar esas zonas de resistencia que ya puse, que en caso de ruptura hacia arriba, teníamos una zona, puse una zona sobre la zona de los 63.000 dólares y otra pues sobre la zona más o menos sobre la zona de los 64.000 dólares, zonas que hemos venido incluso a romper. La idea que unos movimientos, la idea que bastante interesantes y bueno, si los han aprovechado, yo que me alegro un montón. Yo la idea que, bueno, uno de los movimientos no lo he aprovechado por mi horario, por la zona que vivo en España, por la idea que tengo que descansar, tengo que dormir, pero bueno, igualmente si lo han aprovechado ustedes, yo me alegro de igual manera. Y bueno, vamos a ir con las diferentes temporalidades, como siempre, con el gráfico, vamos a echarle un vistacito muy por encima al gráfico semanal, gráfico diario, gráfico de 4 horas y el gráfico de una hora. Vamos a ver en qué situación los tenemos. Y bueno, vamos a empezar con el gráfico semanal. A partir de ahora los precios van a ser de referencia en spot de la plataforma de Binance. Y bueno, tenemos Bitcoin en 63.711 dólares. Estamos en el gráfico semanal. Y bueno, en el gráfico semanal seguimos dentro de un retroceso bajista. Con esto no nos vamos a ir to the moon. Cuando se gire 90 grados o menos, sí que nos vamos a ir to the moon. Eso lo tengo clarísimo. No hace falta ser ningún ingeniero, porque digamos, sí que tenemos aquí una primera barra verde, igual que la semana anterior. Empezamos con una barra verde en el oscilador. Cada barra representa una semana. Veremos a ver cómo termina. Si termina, si sigue por el lado bueno, pues sigue en verde o se nos vuelve roja, lo cual nos estaría indicando que tendríamos una serie de retrocesos importantes en gráficos inferiores. Y bueno, de momento con esto no nos vamos a ir to the moon. De momento estamos ante un retroceso bajista. De momento pues sí que estamos por aquí, por el punto cero, que lo que dice la estadística, cuando estamos por debajo del punto cero, normalmente suele confirmar, tener una confirmación bajista en gráfico semanal. De momento no es el caso. De momento tenemos una DX, retroceso bajista, de ahí que no nos hayamos ido to the moon durante todo este tiempo desde el mes de abril. No hayamos venido a buscar nuevos máximos. Aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. ADX con fuerza decreciente en 22,07 puntos. Así que, bueno, como suelo comentar cada semana, siempre, desde hace un montón de tiempo he contemplado un posible escenario de generar aquí una serie de barras verdes, romper el punto cero, confirmación de 90 grados o menos cogiendo fuerza. De momento no tomarlo esto como que vaya a ser así. De momento no tenemos ningún tipo de confirmación. Yo tengo el maldito defecto que hasta que no tengo una confirmación no voy a dar un movimiento por hecho, pero podemos encontrarnos con un escenario así. Y si tenemos una confirmación de 90 grados o menos, un movimiento alcista, sí que podríamos romper. Ahora vamos a ver en el gráfico diario ese canal bajista, eterno canal bajista, que ya con el tiempo que lleva debería de haberlo roto ya si hubiera querido romperlo. Pero bueno, en tal caso, pues lo romperíamos hacia arriba y sí que podemos tener una serie de subiditas interesantes en el precio. De momento seguimos por debajo del punto cero, seguimos arrastrando este retroceso bajista desde exactamente más o menos el mes de abril, o sea que de momento aquí sin novedades. Con esto de momento no nos vamos a ir to the moon. Yo me gustaría decirles que nos vamos a ir to the moon para el mes que viene, para dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Me gustaría decirles que nos vamos a ir a 80.000, a 100.000 dólares, pero de momento los datos que tengo aquí pues son lo que me están mostrando. Y bueno, vamos a ir al Concorde, muy importante. Y bueno, aquí ahora ya que tenemos algo muy positivo a la espera de esa confirmación. No vamos a meter la piel del oso antes de cazarlo, sobre todo los suscriptores y los que me veis habitualmente habréis oído ese dicho un montón de veces, lo de
no vender la piel del oso antes de cazarlo, pero bueno, aquí estamos dentro del área de volumen. Esta media móvil, cuando está dentro del área de volumen, es el primero que te indica pues que puedes tener una serie de subiditas interesantes en el precio. Pero como siempre, repito e insisto, tiene que haber esa perfecta coordinación. Sí que tenemos aquí algo muy positivo en el Concorde, la media móvil dentro del área de volumen. Tenemos un pasito. Tenemos una primera barra verde en el gráfico semanal. Veremos a ver cómo termina, si sigue en verde o termina en rojo. Todo irá dictaminando un poco las temporalidades más cercanas y la dominación del USDT, por supuesto, que es donde tiene que salir el capital para tener una serie de movimientos. Y bueno, aquí sí que tiene... aquí también tenemos, no lo vamos a dar por, digamos, por un aviso, digamos, que podamos irnos to the moon, pero bueno, aquí tenemos también un giro de 90 grados o menos en el gráfico de volatilidad. En 14, estamos en el 14,29% de momento. Pues la idea es que estamos muy bajitos. Aquí, de hecho, pues desde prácticamente desde el mes de agosto hemos estado haciendo el tonto, que si confirmo, que si no confirmo. De momento, bueno, para que tengamos un movimiento y no to the moon, pues lo que siempre comento en temporalidades más cercanas, pues deberíamos de venir a buscar al menos esta zona del 50%, incluso superarla, pues sí que nos podríamos ir to the moon ante un movimiento, ya sea alcista, en este caso ese posible escenario. Y si es un retroceso, es un impulso bajista, porque estamos por debajo del punto cero, pues se acentuaría el movimiento. Sí que es cierto, volviendo a DX y oscilador, sí que es cierto que, como he comentado en algunos de los vídeos, sobre todo bueno, en temporalidades como suele ser el gráfico diario, pues la idea que llevamos mucho tiempo por debajo del punto cero, y digamos que un posible impulso bajista aquí, por la idea que perdería muchísima eficacia, muchísima fuerza, por la idea que llevamos muchísimo tiempo aquí. Cuanto más tiempo pasa por debajo del punto cero y no confirma, pues la idea que un impulso bajista en gráfico semanal, pues sinceramente, pues venir a la zona de los $40.000 no es imposible, porque aquí no hay nada imposible, pero digamos que venir a la zona de los $50.000, a la zona de los $40.000 hasta con un impulso bajista, pues se diluye un poquito, se amortigua bastante, porque llevamos demasiado tiempo por debajo del punto cero. Y bueno, vamos a ir al gráfico diario. Gráfico diario, el precio de Bitcoin en 63.711 dólares. Y por aquí, como he comentado en el inicio del vídeo, aquí hemos venido a buscar esta zona de resistencia, que bueno, hemos venido a romperla incluso por un poquito, hemos vuelto otra vez dentro hasta esta zona interior de esta resistencia y este soporte. Y bueno, aquí en caso de retroceso, pues aquí lo tenéis. Ahora vamos a ver en caso de seguir subiendo, pero bueno, en caso de retroceso, debido a la subidita que hemos tenido, pues aquí lo tenéis, la idea que bastante fácil. Tampoco tomar las zonas a dólar exacto, pero bueno, estaremos hablando de venir a buscar la zona de los 62.506 dólares. Ahora mismo estamos en la zona de los 63.701 dólares. Y bueno, eso sería una de las zonas. Y luego ya la siguiente zona, pues la zona de los 60.529 dólares sería una de las zonas. Aquí, pues como siempre, si llegamos a esta zona, de momento no es el escenario de un retroceso así, pero también hay que tenerlas en cuenta, como he comentado en días anteriores. Pues cuando llegamos a esta zona, pues había que aquí hay que estar atento por si tenemos un impulso bajista en gráfico diario, pues sí que podemos romper esta zona y venirnos a la zona baja del canal, que bueno, ahora mismo no es el escenario, que la zona baja del canal, estaríamos hablando de la zona de los 51.000 dólares, que bueno, en tal caso, que se diera el caso, pues esa sería una de las zonas con un impulso bajista. De momento no es el escenario, porque bueno, ahora vamos a ver los indicadores, que es lo que más me interesa, a ver en qué situación los tenemos. Y bueno, aquí en caso de subidita, pues sería venir a buscar más o menos, aquí tenemos una resistencia más o menos en la zona de los 64.831 dólares, unos 1.000 dólares por encima de donde estamos. Y luego ya la siguiente zona que tendríamos sería la zona de los 65.761 dólares, zona que si queremos romper este canal bajista, que supuestamente, estadísticamente, que bueno, tiempo ha tenido de romperlo, de momento no lo hemos roto, pero bueno, vamos a darle una oportunidad, que estadísticamente rompe hacia arriba. Para romper hacia arriba tenemos que romper, como ya comenté cuando estábamos aquí hace unos días, de hecho el viernes 27 de septiembre, más o menos sobre esa fecha, tenemos que romper con cojones esta zona de resistencia. Es muy importante romperla, no venir a pegar aquí un mechacito y luego comernos un retroceso bajista como es el que hemos tenido, que bueno, en sí fue algo normal, porque había que la fuerza no acompañó y nos comimos aquí un retroceso bajista, como es lo normal. Cuando la fuerza no te acompaña, pues la idea que, bueno, ya Bitcoin dice, bueno, ya si eso, pues nos lo pensamos más adelante, a ver si tenemos, pues volvemos a la zona. Y bueno, en caso de seguir subiendo, bueno, aquí de romper esta zona con narices, de momento no tenemos ningún tipo de confirmación alcista en Bitcoin en gráfico diario, pero bueno, sería más o menos la zona de los 66.700, 67.000 dólares sería una de las zonas. Aquí arriba tenemos unas zonas más arriba,
Pero bueno, eso vamos a ver en los próximos días, a ver cómo va evolucionando el mercado, porque también nos podemos pegar una buena hostia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores. Y bueno, el gráfico de volatilidad, bueno, con el gráfico de volatilidad como lo tenemos, por allá que es muy lejos no lo vamos a tener. No nos vamos a mover, perdonen, se ha girado 90 grados o menos, 35, lo tenemos en 35,71%. Y bueno, perdiendo fuerza, pues aquí lo que siempre digo, según cómo se gire, ya sea en un impulso alcista o un impulso bajista, pues se acentuaría el movimiento en el momento que superamos aquí en el BBWP, el gráfico de volatilidad, se acentuaría el movimiento, digamos, la intensidad del movimiento una vez superado esta zona del 50%. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí en el Concorde, vamos a ver lo que tenemos. Y bueno, ayer el Concorde ya estuve comentando que para tener una serie de subiditas interesantes, aquí necesitábamos tener aquí la típica montañita de volumen. Si tenemos esta montañita de volumen, se mete dentro de esta media móvil importante, pues ya nos estaría indicando un posible impulso, incluso de romper esa zona de resistencia del canal. De momento no es el escenario, pero bueno, podríamos contemplar en los próximos días algo así. De momento no tenemos ningún tipo de confirmación, no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos ADX y oscilador. Y bueno, aquí tenemos una primera barra verde. Aquí no hace falta ser ningún ingeniero, hemos tenido una subidita. Que bueno, la idea que una subidita la idea que bastante interesante, de ahí que tengamos una primera barra verde. Aquí uno de los escenarios es que podamos tener una serie de divergencias, eso también hay que decirlo. Yo las divergencias, ya sabéis los que me conocéis bien, yo también reconozco que hasta en un gráfico semanal no las hemos cepillado, eso también hay que tenerlo en cuenta, pues en un gráfico diario, 4 horas y gráfico de 1 hora, también se pueden ir a tomar por saco las divergencias. Y bueno, una divergencia, en este caso, sería que Bitcoin siguiera subiendo, tuviéramos incluso una subidita hasta la zona de los $67.000, ahí ya tendríamos una zona de divergencia, o sea que nos estaría diciendo lo que estaría haciendo el precio es justo lo contrario de lo que nos estaría diciendo el oscilador, que es el que suele mandar en un 60 y tantos por ciento. De ahí una divergencia que yo aún así soy consciente que no la podemos cepillar, pero la voy a respetar. Una divergencia que bueno, podríamos tener algo más o menos en tal caso. No digo que se vaya a producir una divergencia, porque de momento no es el escenario, pero bueno, que podamos tener algo así, más o menos, a ver si puedo dibujar algo más o menos de algo aquí decente, que podamos tener aquí, pues la típica montañita, algo así, digamos, aquí tendríamos, estaríamos en una divergencia, la cual yo, las voy a seguir respetando, a pesar de que soy consciente de que nos podemos cepillar una serie de divergencias. Y bueno, el caso es que tenemos ahora mismo una DX con fuerza decreciente, seguimos arrastrando a pesar de esa subida, ese retroceso bajista, lo tenemos en 17,39 puntos. Con esto, pues de momento, a no ser que nos confirme 90 grados o menos, si tenemos una confirmación de 90 grados o menos, si estando por encima del punto cero, de hecho, Bitcoin en gráfico diario, aunque hemos tenido un retroceso bajista, en gráfico diario no hemos llegado a ser bajistas técnicamente por oscilador. Eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea que estando por encima del punto cero, si tenemos una confirmación de 90 grados o menos cogiendo fuerza, pues subidita interesante que podemos tener en el precio. De momento no vamos a anticiparnos en gráfico diario. De momento todavía no tenemos confirmación. Lo que tengo clarísimo, no hace falta ser ningún ingeniero, que si tenemos una confirmación alcista, Bitcoin para arriba. Incluso venir a buscar esas zonas de resistencia, que bueno, vamos a volver otra vez a la gráfica, esas zonas de resistencia que bueno, tenemos por estas zonas de aquí. En tal caso, pues de que tuviéramos una confirmación alcista, pues aquí importante cepillarse esta zona de los 65, los $66.000 más o menos redondeando. En caso de que tengamos un impulso alcista, que bueno, yo creo que hasta incluso teniendo cierto impulso alcista, pues podríamos incluso cepillarnos esta zona de resistencia. En los próximos días iremos viendo y también teniendo en cuenta una serie de posibles escenarios de posibles divergencias. Y bueno, en gráfico de 4 horas seguimos dentro de un retroceso alcista, de ahí que el precio haya tenido una subidita. De momento no podemos hablar de impulso alcista. Sí que es cierto, como siempre suelo comentar, como he comentado en el gráfico semanal, pues era ya que tenemos un montón de barras verdes. Cuanto más se retarda el movimiento, en este caso en el gráfico de 4 horas, pues más se diluye la posibilidad de venir a tener una subidita un poquito más interesante. La idea que, bueno, llevamos aquí prácticamente desde ayer, desde el sábado a las 2 de la tarde, se nos ha metido el fin de semana, eso también hay que tenerlo en cuenta, hasta el día de hoy. O sea que llevamos aquí 2-3 días más o menos aquí, y esto digamos que hace que se diluya un poco el movimiento, lo cual
Con esto quiero decir, resumidas cuentas, nos podemos comer una serie de barras rojas hasta incluso un posible impulso bajista. De momento no es el escenario. De momento tenemos esa intención, pero no confirmación de impulso alcista. Si tenemos una confirmación, por allá que podemos tener una serie de subiditas interesantes. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores. Aquí tenemos esta media móvil que tenemos aquí en el BBWP. Lo tenemos en el 54,76%, de ahí que hayamos tenido una subidita más o menos, entre comillas, interesante, no para irse to the moon, pero bueno, hemos superado esa zona del 50%. Y bueno, si tenemos esa confirmación, y esto siempre y cuando la fuerza acompañe de la volatilidad, pues sí que podemos tener una serie de subiditas en el precio, como siempre, con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el Concorde. El Concorde, bueno, más o menos yo creo que se pueden llegar a imaginar. Dentro del área de volumen, no de ahora, lo tenemos dentro del área de volumen, pues prácticamente desde el viernes 4 de octubre. O sea que estando dentro del área de volumen, pues de ahí que hayamos tenido una serie de subiditas con sus impulsos y retrocesos. O sea que de momento estando dentro del área de volumen, de momento para abajo no, pero como siempre suelo decir, en el momento que sale esta media móvil fuera del área de volumen, es el primero que te indica que podemos tener un retroceso en el precio. O sea que atentos como siempre a esta serie de indicadores. Y bueno, vamos a ir con la gráfica, vamos a ver lo que tenemos. Y bueno, aquí teníamos ayer, comenté aquí, bueno, aquí una zona de resistencia y soporte, no quedaros tanto con el patrón, como siempre vamos a hacerle caso a los indicadores. Y bueno, aquí tenemos una cuña ascendente formada con una resistencia y soporte, que lo que dice la estadística es que rompa hacia abajo y nos vamos a $48.000 más o menos, ese es el target. Perdone, de momento ese de momento no es el escenario. En próximos días lo veremos, pero bueno, lo que dice la estadística no vamos a obviarla. Como siempre, los indicadores para mí es lo más importante, porque esto puede decir que estadísticamente nos vamos a los $48.000, pero si los indicadores me están diciendo que es para arriba, por mucho que los pongamos, que tengamos aquí una resistencia y un soporte. Pero bueno, aquí en caso de seguir subiendo, respetando esta cuña ascendente, que estadísticamente rompe hacia abajo, pues tendríamos más o menos, voy a mover esto un poquito por si estoy tapando, tendríamos más o menos sobre la zona de los 66 a $67.000. Aquí ya en el gráfico diario ya nos provocaría aquí una divergencia, o sea que divergencia que yo pues en gráfico diario la voy a seguir respetando, a pesar de que, como he comentado, soy consciente de que no las podemos cepillar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Aquí el soporte, bueno, la zona de soporte que tenemos aquí en caso de retroceso sería la zona de los $61.771. Y bueno, en esta zona pues ya veríamos si tenemos un impulso bajista, pues nos podemos cepillar esta zona. Los targets son el target está en la zona de los $48.000. Eso más despacito iremos viendo en los próximos vídeos, a ver cómo va evolucionando. Y bueno, y también cada uno en su casa, pues ir viendo un poco los indicadores, porque por mucho que diga que esto nos manda a los $48.000 y los indicadores nos están diciendo que es para arriba, nos pongamos como nos pongamos y tengamos aquí un patrón fantástico y maravilloso, como siempre suelo decir. Y bueno, vamos a ir al gráfico de una hora. Y bueno, en gráfico de una hora, de momento tenemos, sí que podemos considerar, debido a estas subiditas que hemos tenido, si en gráfico diario nos podemos cepillar una divergencia, sí que podemos considerar hasta incluso aquí una posible divergencia. Bueno, en gráfico diario, pues nos las podemos cepillar, pues imaginaros en gráfico de una hora si no se puede ir a tomar por saco. Aquí tiene la importancia que tiene. Me está diciendo que vamos a hacerle caso, por supuesto, pero no tiene la importancia que tiene un gráfico diario. Pero bueno, aquí en este caso lo que me está diciendo que bueno, el precio ha tenido una serie de subiditas interesantes. El oscilador me está diciendo que deberíamos de haber tenido una serie de máximos más bajos. Hay una descoordinación. Aquí el que suele mandar en el 60 y tantos % pues es el oscilador, que bueno, en principio de cumplirse esta divergencia, pues tendríamos que tener un retroceso en el precio. De momento tenemos una DX en 30,35 puntos. En caso de un retroceso bajista, no confundir con un impulso bajista, pues seguimos por encima del punto cero. Tampoco esperaros que Bitcoin se vaya a ir a los $50.000. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues de momento en los próximos días iremos observando aquí lo que tenemos. Si viene, digamos, venimos a respetar esta divergencia que tiene la validez que tiene, para mí la validez que tiene es ninguna, básicamente. Pues si venimos a cumplir esta divergencia, pues tendremos que un retroceso, bueno, entre comillas, más o menos interesante. Pero aquí repito, insisto, de momento, técnicamente por oscilador, aunque se gire, tengamos un retroceso bajista, técnicamente de momento seguimos siendo alcistas. O sea que de momento Bitcoin por debajo de los $60.000, no. En los próximos días ya iremos viendo. Y bueno,
Aquí tenemos el gráfico de volatilidad, el BBWP en el 66,27%. Y bueno, de ahí que hayamos tenido ahí una subidita interesante por encima del 50%. Ahora ya que se nos aquí empezó a coger fuerza. Tuvimos aquí un retroceso, empezó a coger fuerza de nuevo. Y de ahí que hayamos llegado prácticamente a la zona de los 60 y ha sido hasta la zona de los 64 400, si no recuerdo mal, más o menos sobre esa zona. Y bueno, eso es lo que tenemos de momento en el gráfico de volatilidad. Vamos a ver lo que tenemos aquí en el Concorde. De momento, bueno, tiene cierta intención a querer salirse fuera del área de volumen. De momento seguimos dentro del área de volumen. Esta media móvil parece que quiere tener una confirmación menguante. Si salimos fuera del área de volumen, pues aquí es el primero que te está indicando que podemos tener un retroceso un poquito más interesante del que hemos tenido, que tampoco es que hemos llegado a retroceder. Bueno, ahora mismo estamos en 63.752 dólares. Hemos llegado a tener un retroceso desde esa subida, pues en total más o menos de unos 1.000 dólares, más o menos, contando con lo que ha bajado hace muy poquito. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí por patrón, que es lo que dice la estadística. Tenemos un canal alcista. De hecho, una resistencia muy parecida a esta, bueno, prácticamente la misma. Ya dibujé ayer en caso de ruptura de ese pseudo patrón de triángulo. Y bueno, la idea que hemos venido a romper es incluso esa zona de resistencia que dibujábamos ayer en caso de ruptura, que hemos llegado hasta la zona de los 64.476 dólares. Bueno, lo que dice la estadística es este tipo de patrones, como siempre. Tenemos que tener una serie de confirmación de los indicadores. De momento no es el caso. Pero bueno, en caso de retroceso bajista, pues aquí lo tenéis muy facilito. Aquí tenéis más o menos sobre la zona de los 62.768 dólares, más o menos, unos 1.000 dólares por debajo de donde estamos. Y bueno, en caso de impulso bajista en este gráfico de una hora, bueno, los targets son targets. Ya saben ustedes que bueno, los targets lo mismo podemos venir a buscar la zona del target que hemos calculado, pero bueno, más o menos por jugar un poquito aquí a la bolita de cristal, que lo odio, pero bueno, sería más o menos sobre la zona de los 61.828 dólares. Pero también aquí recalco, esto es un target. Si tenemos un impulso bajista, hasta incluso podemos venir a buscar incluso zonas por debajo de los 60.000 dólares. O sea que los targets, como siempre, cogerlos con pinzas. Y bueno, pues muy poquito más respecto a análisis técnico. Espero que les haya gustado el contenido, como siempre. Si es así, les invito a suscribir, darle al like. Y bueno, como siempre suelo decir en el final de los vídeos, pues muchísimas gracias a los nuevos suscriptores por haberme dado esa oportunidad de seguir creciendo. A los suscriptores más antiguos, por supuesto, totalmente agradecido por estar suscritos y viéndome, escuchando el tostón todo este tiempo en este canal, que espero que os haya aportado algo. Y bueno, lo dicho, que no me enrollo muchísimo más, que pase una fantástica mañana, tarde o noche, según en la zona del mundo en la que se encuentren. Y en principio, si no pasa nada, no es seguro, pero en principio mañana subiría un vídeo. Nos vemos en el vídeo en principio de mañana.